La Sierra de Durango se convirtió en escenario de uno de los operativos más importantes de los últimos meses. Elementos de la Secretaría de Marina desplegaron un dispositivo aéreo y terrestre de grandes proporciones en la comunidad del Durazno, ubicada en el municipio de Tamazula, con un objetivo que ha generado enorme expectativa: la captura de Aureliano Guzmán Loera, conocido como El Guano, hermano mayor de Joaquín El Chapo Guzmán. El operativo comenzó durante la madrugada del sábado, aproximadamente a las 3:30 de la mañana, cuando los primeros helicópteros comenzaron a sobrevolar la zona serrana. Los habitantes de la comunidad despertaron con el sonido de las aeronaves que pasaban a baja altura sobre sus viviendas, un ruido que no cesaría hasta cerca de las 10 de la mañana. De acuerdo con reportes de habitantes de la zona y diversas fuentes locales, al menos 4 helicópteros artillados participaron en el despliegue, junto con una avioneta tipo Texan, que mantuvo vigilancia aérea sobre el poblado. El operativo fue coordinado tanto por aire como por tierra, con unidades terrestres de las fuerzas de élite de la Marina Armada de México que ingresaron al poblado y a comunidades cercanas. Testigos de la zona reportaron que durante las horas que duró el operativo no se escucharon detonaciones ni se registraron enfrentamientos armados directos. Sin embargo, la tensión se mantuvo constante mientras los elementos federales realizaban sus labores de búsqueda en diferentes puntos de la comunidad y sus alrededores. Una de las tácticas que habrían empleado las fuerzas federales fue la interrupción de las señales de comunicación en la zona. Esta medida tendría como objetivo impedir que los llamados halcones, personas que funcionan como vigilantes para las organizaciones delictivas, pudieran alertar sobre los movimientos de las autoridades o solicitar la llegada de refuerzos. La ubicación del Durazno no es casualidad. Esta comunidad se encuentra en el extremo norte del municipio de Tamazula, en una zona estratégica que colinda con Guadalupe y Calvo en el estado de Chihuahua y con Badiraguato en Sinaloa. Estos 3 puntos conforman lo que se conoce como el Triángulo Dorado, una de las regiones más importantes para el cultivo y trasiego de sustancias prohibidas en todo el continente americano. El Durazno es considerada la segunda comunidad más poblada del municipio de Tamazula, lo que añade complejidad a cualquier operativo de esta naturaleza. Las autoridades debían actuar con precisión para evitar afectaciones a la población civil mientras intentaban localizar a su objetivo. Desde el día previo al operativo principal, ya se habían registrado movimientos inusuales de las Fuerzas Armadas en la región. Habitantes y observadores locales captaron maniobras de aterrizaje y desembarco de helicópteros y elementos de la Marina en Canelas, Durango, una zona que también forma parte de este corredor serrano. Las imágenes que circularon mostraron las aeronaves militares realizando aproximaciones y desembarcos en puntos específicos de la sierra. Los videos fueron captados tanto por pobladores como por los propios halcones del crimen organizado que mantienen vigilancia constante en estas comunidades. Canelas es identificada como una zona bajo influencia de la facción de los Cabrera Saravia en Durango, quienes mantienen control regional en esa parte de la sierra. Esta situación generó confusión inicial sobre el verdadero objetivo del operativo, con algunas versiones que apuntaban a que las autoridades buscaban a miembros de ese grupo. Sin embargo, conforme avanzaron las horas y se conocieron más detalles, la versión que tomó mayor fuerza fue la que señalaba al Guano como el objetivo principal de todo el despliegue. Múltiples fuentes comenzaron a reportar que el operativo estaba dirigido específicamente contra el hermano mayor del Chapo. Aureliano Guzmán Loera representa uno de los objetivos más buscados por las autoridades, tanto mexicanas como estadounidenses. El gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de $5 millones a quien proporcione información que conduzca a su captura. Esta cifra refleja la importancia que las autoridades estadounidenses otorgan a este personaje dentro de las estructuras del crimen organizado. En noviembre del año 2019, la Corte Federal de Arizona emitió una orden de presentación en su contra. Posteriormente, en marzo del año 2020, fue acusado mediante una acusación formal sustitutiva por delitos relacionados con el tráfico de cocaína, marihuana, heroína, metanfetamina y fentanilo.
Este último punto resulta particularmente relevante, dado el impacto que esta sustancia ha tenido en la crisis de sobredosis que afectan a Estados Unidos. El guano es señalado como uno de los principales generadores de violencia en Sinaloa y parte de Durango. Su posición como hermano mayor del Chapo le ha conferido un estatus particular dentro de la organización, manteniéndose activo en las operaciones a pesar de la captura y extradición de su hermano más conocido. A diferencia del Chapo, quien ganó notoriedad internacional por sus fugas y su juicio en Estados Unidos, el guano ha mantenido un perfil más bajo, pero no menos importante en las operaciones del grupo. Su conocimiento del terreno serrano y sus conexiones en la región lo han convertido en una figura difícil de localizar durante años. La elección de la Secretaría de Marina para encabezar este operativo no es casual. Las fuerzas de élite de la Marina han sido utilizadas en los operativos más sensibles contra objetivos de alto valor, incluyendo la recaptura del propio Chapo Guzmán en años anteriores. Su especialización y capacidad de despliegue rápido los hace ideales para este tipo de misiones en terreno hostil. El despliegue de 4 helicópteros artillados representa un esfuerzo logístico considerable. Cada una de estas aeronaves requiere tripulación especializada, combustible y coordinación precisa para operar de manera efectiva en el terreno montañoso de la sierra. Los reportes mencionan la participación de helicópteros tipo Mi-17, aeronaves de fabricación rusa que México ha utilizado ampliamente en operaciones militares. La duración del operativo, que se extendió por aproximadamente 6 horas y media, según los reportes de los habitantes, sugiere una búsqueda exhaustiva en múltiples puntos de la comunidad y sus alrededores. Las fuerzas federales habrían revisado viviendas, caminos y puntos de posible escape durante este periodo. Sin embargo, a pesar del despliegue, hasta el momento no existe confirmación oficial sobre detenciones o resultados concretos del operativo. Las autoridades federales no han emitido comunicados sobre los hechos, manteniendo hermetismo sobre los objetivos y los resultados de la acción. En redes sociales y algunos medios locales, surgieron versiones que señalaban una posible captura o incluso el abatimiento del guano. Algunas publicaciones llegaron a hablar de un 80% de confirmación sobre su detención. Sin embargo, estas versiones no han sido respaldadas por ninguna fuente oficial y deben tomarse con la reserva correspondiente. Lo que sí quedó claro es la magnitud del operativo y la importancia del objetivo. El hecho de que las autoridades hayan desplegado tal cantidad de recursos en una zona tan compleja indica que la información de inteligencia apuntaba a algo concreto. Este tipo de operativos no se realizan de manera improvisada, sino que requieren semanas o incluso meses de trabajo previo de inteligencia. La sierra que comprende el Triángulo Dorado representa uno de los territorios más difíciles para las fuerzas de seguridad. Las comunidades están dispersas, los caminos son principalmente de terracería, y el conocimiento del terreno por parte de los grupos locales supera por mucho al de las fuerzas federales. Estos factores complican cualquier operativo y dan ventaja a quienes buscan evadir la acción de las autoridades. Habitantes de la zona señalaron que durante el operativo permanecieron resguardados en sus hogares. La presencia de los helicópteros y los elementos terrestres generó incertidumbre entre la población, que prefirió mantenerse alejada de cualquier posible confrontación. Afortunadamente, no se reportaron afectaciones a civiles durante el despliegue. El municipio de Tamazula tiene una historia larga de presencia de grupos del crimen organizado. Su ubicación geográfica lo convierte en punto estratégico para el trasiego de sustancias desde las zonas de cultivo hacia los puntos de distribución. El control de estas rutas ha sido motivo de disputas entre diferentes facciones a lo largo de los años. Las maniobras previas en Canelas también generaron atención. Los videos que circularon mostraron las aeronaves militares en pleno proceso de desembarco de elementos en puntos específicos de esa comunidad. Estos movimientos podrían haber sido parte de una estrategia coordinada para cerrar posibles rutas de escape antes del operativo principal en el Durazno. La coordinación entre diferentes puntos de despliegue
sugiere un plan elaborado que buscaba crear un cerco alrededor del objetivo. Sin embargo, el terreno serrano ofrece múltiples alternativas de escape para quien conoce los caminos, las brechas y los senderos que conectan las diferentes comunidades. Algunas versiones no confirmadas sugieren que el objetivo habría logrado evadir el operativo. La ausencia de reportes sobre enfrentamientos o detenciones podría indicar que la información llegó tarde o que el objetivo fue alertado con tiempo suficiente para abandonar la zona antes de que el cerco se cerrara completamente. La capacidad de los grupos criminales para mantener redes de vigilancia y comunicación en estas zonas representa un desafío constante para las autoridades. Los halcones y los sistemas de alerta temprana que operan en las comunidades serranas pueden detectar movimientos inusuales y transmitir la información rápidamente, incluso cuando las señales de comunicación convencionales son interrumpidas. El operativo del fin de semana se suma a una serie de acciones que las autoridades federales han realizado en la zona en semanas recientes. Los reportes indican que ha habido operativos previos en diferentes puntos de la Sierra de Durango, aunque los objetivos y resultados de esas acciones tampoco han sido confirmados oficialmente. La ausencia de declaraciones oficiales genera un vacío de información que se llena con especulaciones y versiones no verificadas. El secretario de Seguridad no hizo mención del operativo en su informe, lo que añade más interrogantes sobre los resultados de la acción y los próximos pasos de las autoridades. Para los habitantes de estas comunidades serranas, los operativos representan una alteración de su vida cotidiana. La presencia militar, los sobrevuelos y la incertidumbre sobre posibles enfrentamientos afectan a familias que en su mayoría buscan mantenerse al margen de las actividades ilícitas que ocurren en su entorno. El Triángulo Dorado ha sido durante décadas el epicentro de la producción de diferentes sustancias en México. Las condiciones geográficas, el clima y el aislamiento de las comunidades crearon las condiciones ideales para estas actividades. Generaciones completas han crecido en un entorno donde la presencia de grupos armados es parte de la realidad cotidiana. Los esfuerzos de las autoridades por recuperar el control de estas zonas enfrentan obstáculos enormes. La geografía, la falta de infraestructura y las lealtades locales complican cualquier estrategia de largo plazo. Los operativos como el del fin de semana representan acciones puntuales que buscan descabezar las estructuras criminales, pero el control territorial sigue siendo un desafío pendiente. La recompensa de $5 millones que ofrece Estados Unidos por información sobre el guano refleja el interés binacional en su captura. Las autoridades estadounidenses han priorizado los casos relacionados con el tráfico de fentanilo, sustancia que ha causado decenas de miles de muertes por sobredosis en ese país. Los cargos que enfrentaría el guano en Estados Unidos son severos. El tráfico de las sustancias mencionadas en su acusación conlleva penas que pueden alcanzar la cadena perpetua. Su captura y eventual extradición representaría un golpe significativo para las estructuras del crimen organizado en la región. Fuentes cercanas a la investigación señalan que el guano habría establecido una red de casas de seguridad distribuidas a lo largo de la sierra, lo que le permite moverse constantemente y dificultar su localización. Esta estrategia de movilidad permanente ha sido utilizada históricamente por otros líderes de organizaciones criminales que han logrado evadir a las autoridades durante años. El conocimiento que el guano tiene de la sierra resulta invaluable para su supervivencia. Nacido y criado en estas tierras, conoce cada vereda, cada barranca y cada punto donde es posible ocultarse de los operativos aéreos. Esta ventaja geográfica se combina con una red de lealtades construida a lo largo de décadas en las comunidades de la región. Los pobladores de estas zonas serranas mantienen una relación compleja con los grupos que operan en su territorio. En muchos casos, estas organizaciones han proporcionado servicios que el gobierno no llega a ofrecer, como caminos, apoyos económicos y resolución de conflictos locales. Esta dinámica genera vínculos que dificultan la colaboración con las autoridades federales. La infraestructura de vigilancia que mantienen los grupos criminales en la sierra es sofisticada. Además de los halcones tradicionales,
Se utilizan cámaras de vigilancia en puntos estratégicos, drones para monitoreo y sistemas de comunicación alternos que funcionan incluso cuando las señales convencionales son bloqueadas. Esta tecnología les permite anticipar los movimientos de las fuerzas federales con considerable antelación. El operativo del fin de semana también reveló la coordinación entre diferentes instituciones de seguridad. Aunque la Marina encabezó la acción, fuentes extraoficiales indican que hubo intercambio de información con otras dependencias de seguridad, tanto mexicanas como estadounidenses. La colaboración binacional en estos casos ha sido fundamental para los operativos de alto impacto realizados en años recientes. Las comunidades afectadas por el operativo enfrentan ahora un periodo de incertidumbre. Los habitantes del Durazno y las poblaciones cercanas desconocen si habrá nuevas acciones en los próximos días o si las fuerzas federales se retirarán de la zona. Esta incertidumbre afecta las actividades económicas locales y genera un clima de tensión permanente. Los analistas de seguridad señalan que operativos de esta magnitud suelen ser seguidos por periodos de mayor actividad en la zona, ya sea que las autoridades intensifiquen su presencia o que los grupos criminales reaccionen ante la incursión. Los próximos días serán determinantes para entender el impacto real de las acciones del fin de semana. Por el momento, la situación permanece en desarrollo. Las autoridades no han confirmado ni desmentido las versiones sobre el operativo y sus resultados. Los habitantes de la sierra continúan con su vida cotidiana, mientras la incertidumbre sobre los próximos movimientos de las fuerzas federales se mantiene. Lo que queda claro es que la búsqueda del guano continúa siendo una prioridad. El operativo del fin de semana, independientemente de su resultado inmediato, envía un mensaje sobre la determinación de las autoridades por dar con su paradero. La pregunta que permanece es, ¿cuándo y dónde se producirá el próximo capítulo de esta persecución? Los próximos días podrían traer más información sobre lo ocurrido durante el operativo. Las autoridades eventualmente podrían emitir algún comunicado, o nuevos reportes desde la zona podrían arrojar luz sobre los resultados de la acción. Por ahora, el silencio oficial deja más preguntas que respuestas sobre uno de los operativos más importantes realizados en la Sierra de Durango en tiempos recientes. La historia del Triángulo Dorado continúa escribiéndose con cada operativo, cada movimiento de las fuerzas de seguridad y cada reconfiguración de los grupos que disputan el control del territorio. El capítulo del fin de semana pasado es uno más en una narrativa que se extiende por décadas y que parece lejos de encontrar un desenlace definitivo.